De nuevo con ustedes en su espacio Voz para el Cambio. Esta ventana de opinión, de compromiso con la patria, con la humanidad, con un mundo mejor que es posible. En esta fecha, en ocasión de conmemorarse el 30 aniversario de la fundación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y el 62 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, estamos conversando sobre estos temas con los amigos solidarios de Canadá, Colombia, Puerto Rico y República Dominicana, particularidades que tienen que ver con el desarrollo del proceso revolucionario cubano y de la impronta que ha marcado. Ahí tengo en pantalla a Tamara Hansen desde Vancouver, Canadá. A ver si Tamara nos habla de la solidaridad con Cuba desde Canadá, lo que se ha hecho, todo este intercambio, cómo ha sido la participación de los canadienses en la relación con ese proceso, si han tenido alguna brigada, si tienen actividades permanentes en Canadá y la perspectiva para el año 2021 del trabajo solidario. Tamara. Gracias. Sí, bueno, por Canadá sabemos que tenemos mucho trabajo que hacer en solidaridad con Cuba. Recientemente había la acción de protesta virtual de 24 horas, inspirado por mi compañero Gustavo Rojas y el movimiento colombiano en solidaridad con Cuba, que nos da la inspiración de tratar de organizar por la primera vez un evento virtual de 24 horas. Y bueno, fue un gran evento exitoso con mucha participación de 50 países y nacionalidades de diferentes partes del mundo durante ese tiempo para crecer la solidaridad contra el bloqueo, pero también de hablar sobre la campaña por el Premio Nobel para los médicos cubanos, también para celebrar 6 años del regreso de nuestros 5 héroes a su patria, y también para hablar sobre el tema de celebrar 60 años del ICAP. Y durante este 24 horas también asumimos muchos más temas como los logros de la Revolución Cubana en la educación, en la salud, y también los ataques del imperio contra Cuba. Por ejemplo, ese grupo de Movimiento San Isidro en ese momento trabajando para atacar los logros de la revolución. De gente que están pagado por el imperio por su trabajo. Y bueno, para tratar de invitar a nueva gente en todas partes de Canadá de integrarse en la solidaridad. Esto es siempre el trabajo más difícil para comunicarnos con jóvenes, con sindicatos, grupos religiosos, estudiantes, y de tratar de abrir la solidaridad como una gran comunidad en nuevas áreas de la población canadiense. Sabemos también que hay algunas naciones indígenas en Canadá que han dicho que ellos quieren que médicos cubanos lleguen a Canadá para trabajar en sus comunidades, que faltan muchos recursos para enfrentar a esta pandemia de COVID-19, y estamos tratando de apoyar a demandas de estas comunidades y naciones indígenas en Canadá tan oprimidos por el gobierno canadiense, el gobierno colonial de Canadá. Y también sabemos que hay muchas otras maneras que el trabajo de Cuba y el trabajo de la revolución puede inspirar maneras de cambiar nuestro sistema aquí en Canadá también. Tamara,
Por el conocimiento que usted tiene de Cuba, de su realidad y de su gente, ¿siente que la perspectiva para la continuidad de ese proceso, ya a 4 años de la partida de Fidel, se sostiene, se mantiene la proyección que Tamara ve? Por supuesto. Y bueno, es siempre una situación muy difícil. Cuba es una isla que trata de ser independiente y socialista bajo de una situación muy, muy difícil del bloqueo, pero también de un sistema capitalista en todas partes del mundo que están vendiendo ideas del sueño americano, del sueño imperial, y que esto puede atraer a gente en Cuba, pero el liderazgo de la revolución es siempre trabajando para educar, para intercambiar ideas, para abrir nuevos temas. Y esto para nosotros es muy importante. Por ejemplo, los logros en la comunidad de Cuba que están trabajando tan duros para enfrentar esta pandemia, una situación muy nueva, pero trabajando. Y yo vi fotos de jóvenes en Cuba que están en su comunidad puerta en puerta para tomar la temperatura de sus vecinos, para hacer pruebas de COVID-19 de sus vecinos, para tratar de ver si hay gente con COVID que son asintomáticos. Y para mí este es muy bonita ver que otra vez, no solamente la campaña contra el analfabetismo de los 60 o el trabajo voluntario o el trabajo de los trabajadores sociales más recientemente, pero que Cuba continúa a dar grandes responsabilidades a sus jóvenes. Y eso es muy importante, cómo integrar las jóvenes en el trabajo de la sociedad para que ellos tienen esa responsabilidad e entiendan lo que la sociedad es y su trabajo adentro de esta sociedad. Y para mí no está fácil, pero para mí es cierto que la revolución cubana va a seguir porque sus jóvenes pueden ver en el mundo la pobreza que han creado el capitalismo. Pueden ver en el mundo cómo el país más rico, los Estados Unidos, no puede dar salud a toda su gente y que sus números de muertos están creciendo cada día. Su número de gente sin casa está creciendo cada día y puede ver la realidad de lo que está este sistema del imperio yanqui. Y lo que tiene a ofrecer a los cubanos es nada. Pero bueno, es también una situación difícil, pero pienso que Cuba va a vencer como siempre. Gracias, Tamara Hansen, por su participación, sus reflexiones, sus opiniones. Lo cierto es que solo con socialismo es posible garantizar la independencia de un pueblo, de una nación. Gustavo Rojas, Colombia es un fenómeno para nosotros digno de estudio. Colombia es un pueblo que necesita de solidaridad porque la situación que vive de violencia, de muerte, de masacre, con un Estado prácticamente genocida, un Estado narco y postrado a los pies del imperio. Y sin embargo, Colombia, en unas condiciones tan difíciles, está de pie, no solo luchando por ella misma, sino al propio tiempo brindando solidaridad a Cuba. Gustavo, nos habla de la solidaridad de Colombia con Cuba en unas circunstancias tan difíciles. Bueno, Alfonso, el movimiento colombiano de solidaridad con Cuba que cumple este año 30 años de vida organizada, ya institucionalizada como tal, pero igual que en República Dominicana,
empezó mucho antes. Nosotros estamos trabajando en la solidaridad desde los últimos finales de los años 60 y 70, cuando recibíamos de Cuba ayuda en todo sentido, especialmente la ayuda ética, la ayuda moral, la educación histórica sobre nuestros procesos. Entonces, por el otro lado, Colombia es un país sui generis porque ha sido manejado desde el mismo momento de que murió nuestro gran libertador Simón Bolívar por la extrema derecha. Una persona fatal allá en la historia de nombre Santander, Francisco Santander, que se ocupó por deshacer todo aquello en que Bolívar había soñado y había pensado. Y por eso el gran libertador nos dice en un momento: siento que yo haré en el desierto. Cuando vio que su obra se desmoronaba porque los intereses criollos reemplazaban los de los coloniales de la península. Entonces, como tal, siempre hemos tenido nosotros en Colombia una especie de dictadura de derecha desde la época republicana, desde el mismo Santander, que es el primero que traiciona a Bolívar, hasta los actuales, que han sido quizás algunos de los peores de nuestra historia. Colombia entra en una situación tan pesada de narcotráfico a mediados del siglo pasado, y ese narcotráfico ha hecho un daño grandísimo en el país. Pero detrás de todo ese narcotráfico está, por supuesto, Estados Unidos. Estados Unidos fue un país que siempre se ha lucrado de los vicios, además de que tiene negocios lícitos, por supuesto, pero digamos, en la parte oscura de ese país han sido los vicios, las drogas, los asesinatos, los crímenes, los saqueos, es decir, todo aquello sucio que ha hecho que Estados Unidos haya crecido como un país de delincuencia y de delincuentes en sus gobernantes. Entonces, Colombia, que ha sido lo mismo a una escala muy pequeña, crece con el narcotráfico como un país que empezó a tener recursos que nunca había tenido, a pesar de que la sociedad ha vivido en un estado de inequidad enorme, y donde los españoles dejaron la tradición que asesinar a los opositores era lícito. Los españoles así hicieron, pues, además de genocidio, cuando llegaron, siguieron asesinando selectivamente a aquellas personas que cuestionaron su imperio, tal como lo tenemos clave en todo nuestro Caribe y en el resto del continente. En todo caso, ahora la política de Estados Unidos con Planes Colombia y demás ha sido continuar un desarrollo de algo terrible que se llamó el Plan Colombia. Ese plan pensaba que de decir es Colombia para los estadounidenses. Todo aquello que suene popular. Colombia ha sido un país muy rico en recursos muy, muy variado, pero todo aquello que sea de interés para los estadounidenses, como la Amazonía, etcétera, son elementos que Estados Unidos ha venido cortejando en el tiempo para hacerlos propios, para quedarse con ellos. Entonces encontró ahora en los últimos 20 años un equipo nefasto de narcotraficantes que llegó al poder en Colombia encabezados por un megadelincuente y un genocida internacional que se llama Álvaro Uribe Vélez. Entonces, con Álvaro Uribe Vélez, cuando él avanzó al poder gracias al dinero del narcotráfico, él trajo el narcotráfico al poder y Colombia se ha convertido y es en la actualidad un narcoestado. Entonces, nosotros seguimos en la solidaridad porque creemos en ella y no nos aterra el que haya un equipo represor que lidera Estados Unidos en Colombia a través de paramilitares y genocidas, pero también estos mafiosos que están en el poder hacen lo mismo. No nos aterroriza, no nos atemorizamos. Nosotros vamos con la verdad de Cuba y la verdad de nuestro pueblo, que sigue siendo un pueblo muy sometido a dificultades enormes agravadas por la pandemia. En todo caso, el riesgo que puede haber sobre nosotros es el riesgo que corre en Colombia cualquier persona que se atreve a hablar y a desafiar el orden actual, que lidera, por supuesto, Estados Unidos con 7 bases militares, tropas paramilitares, sicarios, todo tipo de delincuentes que Estados Unidos ha traído en el gobierno, especialmente de Trump, que aquí ha sido un gobierno especialmente criminal y ha significado para el mundo y especialmente para Estados Unidos la destrucción interna de ese país para el mundo ha sido funesto porque ha atacado todas aquellas instituciones que luchan por un mundo mejor. Gracias, Gustavo. Milagros Rivera. Puerto Rico, en una circunstancia tan difíciles, colonia, con una población
que cada día parece menos en la isla para resistir. Los vínculos Cuba, Fidel, Puerto Rico. Fidel incluso dijo en un momento dado que aun cuando quedara un solo puertorriqueño luchando por la independencia, Cuba estaría al lado de Puerto Rico en la lucha por su independencia. Pero Puerto Rico, que requiere unir a toda su gente en esa lucha para romper el estatus colonial, se abraza a Cuba, pero no solo a Cuba, se abraza a ese principio fundamental de humanidad que es la solidaridad, y así lucha por Venezuela, por Palestina, por Nicaragua, por Bolivia, por Colombia. ¿De qué manera carajo está hecha Puerto Rico para resistir tanto y ese amor desbordado por Cuba? Milagros. Somos caribeños, o sea, nosotros somos hijas e hijos del Caribe, y data esa fortaleza de nuestro pueblo que ha sido tan atropellado, tan avasallado, pero no doblegado, el que tenemos una herencia en el Caribe que aunque en el caso nuestro se nos ha querido borrar, nosotros en nuestro pueblo la reivindica. Debes recordar el 2019 cómo la juventud, y no tan solo la juventud, sino también la de mayor experiencia acumulada, se tiró a la calle y sacó un gobernante del país. Este proceso recién pasado, ¿verdad?, electoral, nadie puede decir que el partido que va a estar gobernando ganó. O sea, ha habido una rebelión en la conciencia, y yo entiendo que toda esta resistencia tiene que ver, nosotros tenemos gente en que fijarnos, no solamente a nuestro alrededor, sino en nuestro propio país, un Pedro Albizu Campos, un Filiberto Ojeda Ríos, una Lolita Lebrón, un Rafael Cáncer Miranda, un Irving Flores, un Andrés Figueroa Cordero, un Jorge Farinachi García, y una cantidad grande, enorme de trabajadores, trabajadoras que se resisten diariamente ante el capital, gente que se resiste en sus comunidades. Realmente yo te podría decir que yo lo resumo en que nosotros somos de verdad parte del Caribe. O sea, la resistencia en el Caribe, desde igual que la cercanía que hemos tenido con otros pueblos, nos ayuda a fortalecernos. Y recuerda, Puerto Rico tiene en nuestro país, en nuestro suelo, menos de 3.5 millones en estos momentos, pero la inmensa mayoría de los puertorriqueños están en la diáspora en los Estados Unidos. O sea que nosotros tenemos una población que podría estarse aproximando ya a los 11 millones, pero la mayoría está en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos, discriminados, también tienen que resistir y luchar. Pero yo lo resumo en eso, de que somos hijos e hijas del Caribe. Fidel y Puerto Rico, ¿qué punto de mira nos ofrece Milagro? Mira, Fidel y Puerto Rico, tú bien lo acabas de decir, y yo creo que incluso escuché que dijo don Rafael Cáncer Miranda, que en un momento dado Fidel mencionó lo que tú dices, que cuando aunque haya un solo puertorriqueño, puertorriqueña, ¿verdad?, luchando por la independencia, él iba a apoyar. Y en algún otro momento dijo, independientemente de eso, siempre apoyaría la lucha por la independencia. Fidel desde muy joven estuvo en la universidad dando apoyo a República Dominicana y dando apoyo a Puerto Rico. Cuando se dio hace 70 años la revolución de Jayuya, Fidel organizó manifestaciones en favor de los puertorriqueños y en contra de la represión que tenían los nacionalistas para la revolución de Jayuya. O sea que hablamos de que Fidel siempre tuvo un vínculo con Puerto Rico, y como martiano, Fidel fue el más fiel martiano y enseñó a su pueblo a esa solidaridad que nosotros sentimos
de Cuba constantemente cuando viajamos a Cuba, cómo la gente nos ve, cómo la gente en Cuba ve esa hermandad con Puerto Rico. Y yo entiendo que eso viene desde la juventud de Fidel como martiano. Y estas banderas que yo tengo aquí se formaron juntas, y los puertorriqueños, una vez Fidel dijo que todavía no habían pagado la deuda con Puerto Rico porque las luchas libertarias de Cuba habían muerto puertorriqueños y que todavía no se había dado eso a la inversa. Yo pienso que tanta gente que Cuba ha prestado a la humanidad nos fortalece a nosotros y realmente murieron también por nuestra verdadera independencia. Nosotros tenemos una lucha inconclusa, pero no detenida. Y vamos a seguir, y seguimos sembrando, sobre todo en la juventud. Hay que sembrar estas semillas de libertad, porque Puerto Rico tiene que unirse de alguna manera a donde le corresponde. En eso el movimiento de solidaridad es fundamental, porque nos está dando el espacio que nosotros necesitamos para estar junto a ustedes. El movimiento, incluso en los Estados Unidos, desde Canadá, en América del Sur, ustedes, compañeros y hermanos dominicanos, en Puerto Rico no se hubiera podido hacer un acto de solidaridad con Cuba porque nosotros aquí no definimos quién entra a Puerto Rico, y ustedes nos permitieron ser coanfitriones en el 8º encuentro continental de solidaridad con Cuba. Eso, el movimiento de solidaridad en Puerto Rico se lo agradece continuamente, se habla continuamente, porque esa es la hermandad que nosotros sentimos también con ustedes, el pueblo dominicano, y se lo agradecemos. Y en Puerto Rico hay muchos dominicanos también, los compañeros en Colombia, en Argentina, o sea, todos los que nos han abierto puertas nos ayudan a fortalecernos y a endurecernos y a sensibilizarnos con todas las causas. Milagros. En el mundo, la gente de la derecha, el imperialismo sobre todo, apostaba a que con la desaparición física de Fidel se vendría abajo la revolución cubana. Luego pensaron, bueno, cuando Raúl se retire, se irá todo abajo. Sin embargo, Cuba está ahí. Lo que le preguntaba a Tamara y al propio Gustavo, Milagros, Cuba, el relevo generacional de la revolución está garantizado. ¿Cómo ve Milagros la continuidad de ese proceso revolucionario? Bueno, yo entiendo de que la educación que tiene ese pueblo, el compromiso que tiene ese pueblo, es una garantía de continuidad. Y por eso es que la derecha hizo sus maletas y las tuvo que guardar. Y las sigue haciendo y las tiene que guardar. Porque no es un asunto de un dirigente exclusivamente, es el pueblo. Fidel fue el máximo dirigente en Cuba, eso es innegable, nadie puede negar eso, tiene una influencia fundamental, pero su mayor virtud fue enseñar a ese pueblo a tener una dirección colectiva. Y ese pueblo, todos los que estamos aquí lo sabemos, cualquier decisión se discute, la juventud está organizada, hay organización para todo. Para mí, yo no tengo duda, Cuba va a seguir hacia adelante y tiene una continuidad porque ha enfrentado crisis. Yo creo que esta pandemia es una crisis muy grande que ha enfrentado Cuba, y Estados Unidos ha tratado, como Estado terrorista que es, ha tratado de asfixiar a Cuba en estos momentos, y Cuba ha seguido hacia adelante. Yo tengo una plena confianza de que ese pueblo no echa hacia atrás, y la solidaridad es fundamental, porque ya no se puede decir que Cuba está sola como fue al principio, que estaba con muy pocos amigos a lo mejor. No. La solidaridad ha crecido. Lo que Cuba ha enseñado en este proceso, sobre todo con la parte más sensible y humana, que son las brigadas médicas en más de 50 países en estos momentos,
Eso no lo puede cambiar el imperio. El imperio va a seguir tratando, va a seguir insistiendo, va a seguir tratando de derrotar, y nosotros nos tenemos que seguir uniendo para derrotar el imperio, porque Cuba, la victoria de Cuba es la victoria de los pueblos, no es la victoria solamente de Cuba. Cualquier derrota que el imperio le haga a Cuba es la derrota de todos nosotros. Así que nosotros nos tenemos que seguir juntando y derrotar al imperio. O sea, no podemos detenernos para nada. Tenemos que seguir hacia adelante apoyando a ese pueblo que es digno de respeto, de admiración, y para mí es ejemplo a seguir. En un minuto, Milagros, además de la cultura, de la educación, de la formación del pueblo cubano, en sus valores, en sus principios y en su propia historia, en los referentes históricos, ¿hasta dónde cree Milagro que la solidaridad internacional con Cuba fortalece internamente en lo ideológico al pueblo cubano? Claro, en un minuto, déjame ver si te lo puedo resumir. Yo entiendo que es fundamental la solidaridad internacional en varios sentidos. En que Cuba sepa, que el pueblo cubano sepa que fuera de Cuba se les respalda. Pero además de eso, es importante el que nosotros difundamos los logros de Cuba, porque hay mucha desinformación en los pueblos y ese debe ser nuestro rol. Y eso es lo que nos va a ayudar a avanzar en cada país también. Y en la medida que nosotros fortalezcamos las luchas nuestras en cada país, estamos fortaleciendo a Cuba. Y yo creo que la solidaridad internacional es fundamental para Cuba. O sea, que Cuba sepa que no está sola, que nosotros sabemos que no está sola, pero que el pueblo de Cuba lo sepa, que nos insertemos en todos los mecanismos que podamos y que el pueblo de Cuba sepa cómo se vive en nuestros países. En una ocasión nosotros decíamos que la brigada que viaja a Cuba en trabajo voluntario era fundamental el contacto que tuviéramos con el pueblo y que la gente conociera cómo se vive en Puerto Rico, que no es como se lo pintan a las personas. Esa vitrina de la democracia hace rato que está rota. O sea, que yo creo que es fundamental la solidaridad internacional para que el proyecto cubano siga adelante y para que nuestros propios proyectos sigan adelante. Gracias, Milagro. Roberto Payano, usted como anfitrión de este encuentro tiene 3 minutos para cerrar y agradecer la participación de Milagros Rivera, Gustavo Rojas y Tamara Hansen. La solidaridad en República Dominicana proyectada hacia el 2021, Roberto Payano. A pesar de los pesares, esperando que el mundo pueda imitar el desarrollo científico, porque junto con la solidaridad, con el amor a sus vecinos, Cuba ha desarrollado la educación, la ciencia, el deporte, la cultura, y ahora es una envidia en América Latina y hasta en el continente americano. Un país pequeño, sin muchos recursos, pero bien usados los que tiene, está casi sometiendo a la aprobación definitiva 4 proyectos de vacuna contra el virus. Bueno, si tiene más de 20 medicamentos que no son vacunas, pero atacan los síntomas del COVID. Tiene tantos médicos que puede mandar a 60 países, muchos de ellos sin médicos suficientes entre sus propios nacionales. La campaña dominicana de solidaridad con Cuba sigue admirando ese ejemplo. Recordamos al presidente del Comité Cubano de Solidaridad con la República Dominicana, Fidel Castro, en la universidad, que estaba dispuesto a venir a ayudarnos a tumbar la dictadura de Trujillo. Al Fidel, a Cuba de Cayo Confites, a la Cuba de la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo, en junio de 1959. En la República Dominicana nunca olvidaremos eso. Y este 30 de diciembre, 60 aniversario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Este próximo 1 de enero, 62 aniversario de la Revolución,
la independencia definitiva de Cuba, es el momento para recordarle nuestro afecto, nuestra admiración permanente y nuestra compañía en la seguridad, como dice doña Milagros, de que este proceso es indetenible. Ojalá el ICAT pueda tomar nota. Esta es nuestra carta de felicitación. Este encuentro de Canadá, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana. Salúdennos, por favor, al héroe nacional, don Fernando, presidente del ICAT, al director del CIJAN, el campamento Julio Antonio Mella, donde nos hospedamos los brigadistas. Salúdennos, por favor, al señor presidente Díaz Canel, al señor primer ministro, a la Asamblea Nacional del Poder Popular, legisladores de verdad en América Latina. No por un sueldo, siguen trabajando en sus comunidades y son diputados honoríficos por el pueblo. Saludos a la brigada Henry Reed. Y permítanme llamar por aquí a los dominicanos particularmente, dado una gran envidia que le tenemos al Comité de Puerto Rico, que ya tiene una brigada grandísima para mediados de año próximo. Decirle a los dominicanos que el 1 de agosto, con Dios por delante, con la naturaleza por delante, si esta pandemia en el capitalismo se puede controlar como la ha controlado el socialismo, nos vemos en Cuba, en la 27 Brigada Latinoamericana de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba. Para adelante. Bueno, gracias a los 4 por estar aquí con nosotros para hoy, 60 aniversario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Desde Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, Canadá, demos un aplauso al ICAT. Muchas gracias por estar ahí con nosotros en el cambio en este esfuerzo de comunicación. Un abrazo para todos. Gracias por estar acá. Para ustedes, muchas gracias. Mañana estaremos de nuevo en Voz para el Cambio en otra entrega muy especial. Hasta mañana. Un abrazo a los panelistas y a ti, Alfonso, por habernos invitado. Gracias por